agradecerte por tomarte tu tiempo. Acércate, por favor. La iglesia te agradece tu servicio y lo hacemos ahora porque tal vez después lo vamos a poder hacer. Por supuesto, muchas gracias. Contanos cómo es tu nombre, de qué iglesia venís. Bueno, yo me llamo Ever, soy de la iglesia Dios del Amor, donde estamos así un poco sirviendo con el hermano en lo que es grupo de alabanza, las reuniones de hombres también. Siempre estamos tratando de trabajar, hay muchos jóvenes, muchos chicos adolescentes y tratamos de trabajar de lo posible, llevarles la palabra, buscar que ellos estén cerca del camino del Señor. Bueno, trabajamos, yo también una iglesia chiquita la nuestra y trabajamos en distintos ministerios, en colaboración siempre. Muy bien, muchas gracias, Ever. ¿Estado civil? Soltero. Soltero. Bien, eso es muy importante. Bueno. Por la edad, 25 años. Bueno, vamos a darle un aplauso a Ever. Ven a hablar con el hombre que sería Benito. Gracias, muchas gracias. Puedes sentarte. Qué lindo es poner en Colorado, lo hace poner colorada a la gente. Gracias, una bendición. Así que bueno, queremos agradecerte también por tu disposición a venir, a hacer este gran viaje que no es tan corto y estar con nosotros. Te pedimos que cuentes un poquito tu ministerio y luego adelante. Bueno, mi nombre es David Arteaga, también me congrego allá en Dios es Amor, en Barrio Centenario. Conocen Centenario, ¿no? Creo que conocen todos, cerca de la cancha de Colón. Bueno, tengo 40 años, soltero, vivo con mis viejos todavía, así que mi familia toda es creyente. Desde chico he conocido al Señor, a los 12 he dado mi paso de fe y estamos acá con los hermanos trabajando en Dios es Amor, con los hombres, como bien decía mi hermano Ever, trabajando con los hombres, trabajando con los adolescentes, disciplinándolos, llevando la palabra. De a poquito uno va haciendo los primeros pasos también en las misiones, así que se está instruyendo en eso también. Así que quiero de sus oraciones por ese motivo, también porque este viernes viajaba un hermano con el que trabajo y bueno, él viajó a hacer misiones. Y bueno, también es un deseo de corazón, Dios quiera que sea así, pero bueno, estamos dando estos primeros pasos acá en el Señor. Bueno, el hermano me habló y me dice, tenete algo preparado. Y bueno, yo me acordé, este es el mes de la Biblia. Septiembre siempre es un mes donde todos van a tener un tema especial. Bueno, es porque en el tiempo del 1500, Casiodoro de Reina, ¿qué hizo? Imprimió la primera Biblia. Y desde ese momento, en septiembre, desde ahí en adelante nosotros celebramos esto de festejar, de que se tiene la impresión de la Biblia. Y bueno, en eso que él me pide esto, bueno, me dice, hablate sobre un héroe de la fe. Y bueno, me fui a Hebreos y él me dice, tomate uno de este capítulo 11 y decime algo, un mensaje para los hermanos sobre la fe. Bueno, el héroe que elegí fue uno que comienza desde el Génesis, Isabel, como bien pasó ahí la tarjetita, por la fe, aprobados, el título dice. Así que vamos a ver un poco de la fe, vamos a hablar un poquito de este héroe, que es Abel. Bien, vamos ahí a Hebreos, capítulo 2, vamos a leer un poco la palabra. Y el capítulo 2, en la versión nueva internacional, dice, gracias a ella fueron aprobados, pero seguramente en su versión, por ella, dice el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y el versículo 4, donde habla ya de Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Bien, Hebreos, el libro de Hebreos, habla no solo a los hebreos, sino que habla a las generaciones después, porque en el capítulo 2, del versículo 12, creo que dice, sobre aquellos que escucharon y oyeron, o sea, me está hablando ahí de que el Evangelio seguía corriendo, se iba transmitiendo de generación en generación. A la siguiente familia, a la siguiente generación, se seguía proclamando de Jesucristo. Pero no solo a los hebreos, sino también había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y por haber creído en Cristo, eran perseguidos, eran sacados de su tribu, eran desarraigados, eran odiados, en una palabra. Entonces vemos que empezaban a dispersarse por todo el mundo, por todo Asia, y el Evangelio seguía corriendo, pero ellos eran perseguidos. Y por eso es que Hebreos me habla de la fe, de que aún en la persecución, aún en esos momentos difíciles, el cristiano podía depositar su fe en Cristo. Ahora, la idea de este primer punto es confirmar la fe de ustedes, hermanos creyentes, de la fe cristiana. De confirmar esa fe de ustedes, de cómo están viviendo, cómo va haciendo esta vida paso a paso. Y hoy hay una pregunta que hay que hacer. ¿Por qué creó Dios la fe? Entonces, ¿por qué la creó? Entonces, vamos al versículo 3, que lo pasé por alto, pero lo pasé por alto justamente por esto. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, esta última parte, esta última frase, que yo la leo en la nueva versión, capaz que se entiende un poquito mejor. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Entonces, muchas veces he tenido, y me he equivocado, en decir lo siguiente. Cuando a veces tenía que predicar a Jesucristo, y lo que yo decía era de la nada. Y acá el versículo me acomodó, me hizo hacer ver que no es de la nada, es de lo que no se ve. O sea, el Creador, el ser divino, ya estaba presente, haciendo todo. Y su poder, la palabra de Dios, hizo su aliento, su espíritu, hizo que todo lo que vemos hoy, la naturaleza, los árboles, el césped, el cielo, las estrellas, el universo, todo lo que vemos hoy fue creado de alguien, ser divino, que creó todo. Y ahí radica nuestra fe. Pero entonces, la respuesta no es respondida todavía, es en parte respondida. Porque entendemos que para creer, el mensaje se tiene que escuchar, se tiene que dar. Entonces, es ahí donde está el punto importante de ustedes, hermanos, de saber que podemos confirmar la fe a través del oír. Y el oír, si quiero que me acompañen en Romanos 10, el 17, nos va a guiar y a confirmar que el oír la palabra de Dios, entonces, donde uno decide tener fe en este Creador, que es nuestro Dios. Entonces, Romanos 10, 17, ¿lo tienen, no? Sí. Bien. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo o la palabra de Dios, hermanos. Entonces me voy a ver
y veo a una vez que cómo es que podía tener fe ya en la creación, cómo es que él pudo hacer ese sacrificio en la creación. Entonces lo veo y me voy al primer ser creado. ¿Cuál piensan que es el primer ser creado? Adán, su padre Adán. Y Adán tenía una comunión con Dios. Adán paseaba con Dios, hablaba con Dios, pero llegó un momento que ¿qué pasó? Desobedeció. Y en ese momento, cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿qué hizo nuestro Dios? Para poder saldar esa deuda, en parte, pierda, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio, hizo un holocausto, mató un corderito. Entonces, cuando veo esta imagen, porque muchas de las cosas en la Biblia tienen que venir también de nuestra interpretación, porque Dios nos da su palabra. Pero también es acá en donde nosotros vemos que Abel también tenía una comunión con Dios. Claro que sí, no está en discusión eso. Sino que con su padre, él entendió con Adán lo que Dios hizo por él. Hizo ese sacrificio. Porque se dio cuenta que habían pecado, que estaban mal. Y entonces me doy cuenta que Adán le comunicó esto a Abel. Entonces Abel se dio cuenta cómo venía entonces y debía hacerse para tener fe en Dios. Porque seguramente le comunicó, yo tenía una comunión con él, yo iba con él, pero en un momento no. Y entonces me doy cuenta de lo siguiente, de que en un momento también Abel empezó a tener una relación con Dios, una comunicación con él. Entonces es donde él hace ese sacrificio y Dios ve su corazón. Como dice el versículo, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Entonces, hermanos, fuimos justificados por medio de Jesucristo, fuimos justificados. Entonces entendemos que la fe salvífica, la fe de creer, no debe quedar ahí, hermanos. Hemos creído, nos hemos arrepentido, pero tenemos que seguir. La salvación la tenemos. La fe la tenemos porque hemos oído, hemos creído al mensaje de Cristo. Y entonces debemos proseguir, debemos seguir. Debemos seguir. Y en ese momento es cuando empiezan momentos donde pareciera como que se complica todo. Y entonces tengo que decirle el segundo punto, de ser confortado en medio de las pruebas. Porque si yo te dijera hoy que fuiste salvo y las cosas te van bien, apenas fuiste salvo, entonces yo te estaría mintiendo. Porque tú llegarías a casa, te salvaste y dirías, pero los problemas están, los problemas siguen estando. Entonces yo te tengo que hacer ver de que hay pruebas, hay situaciones, hay vivencias que vamos a tener en este caminar. La vez pasada Aníbal nos visitaba y daba un ejemplo. Jesucristo se fue, ahora dice que hizo un milagro grandísimo. Entonces, él dice, no, quiero ir a descansar, quiero ir a orar, quiero estar en comunión con mi Padre. Pero antes de irse le dice a su discípulo, preparen la barca y crucen el mar. Vayan después a verlo. ¿Qué sucede ahí? Tempestad, viento, tormenta. ¿De qué me está hablando? Un momento en el cual era probada la fe de sus discípulos.
Hubo un momento donde Jesucristo estaba probando la fe de estos hombres. Hombres idóneos, hombres que eran muy idóneos para pescar, para andar en barca, pero en un momento tuvieron miedo. Su fe decayó. ¿Qué momento habrán sentido, sabiendo que eran expertos en el mar, pescando? De repente la tempestad, las olas, el viento, hacer fuerza para mantener la barca en su lugar. De repente, en medio de todo eso, para llenar el momento, Jesucristo caminando entre medio de las aguas. Más miedo parece, de repente alguien se te aparece. Y Pedro, siempre el primero. Padre manda que, el Señor Jesús manda que vayan ahí. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Momentos de prueba. Estamos mirando a Cristo, estamos viviendo la vida cristiana. Pero de repente empezamos a mirar a nuestro alrededor y empezamos a recordar. Tengo deudas, estoy enfermo, mi matrimonio no va bien. En la escuela seguramente no me está yendo bien porque no estoy estudiando. Entonces nos tenemos que preguntar, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué hago? El Señor Jesús estaba enfrente de él. Él había perdido la dirección. Él tenía que seguir mirando a Cristo. Pero empezó a mirar a su alrededor todo lo que pasaba. Después hay otro escenario parecido, igual, donde el Señor Jesús estaba en la barca, pero no sé si recuerda, ¿qué estaba haciendo en la barca? Durmiendo. Pero él estaba en la barca. Nuevamente la fe es probada en este momento con los discípulos. Hay una pintura de un artista en el cual hay 14 individuos en esa imagen pintada adentro de la barca. Los 12, Jesucristo los 13, ¿y quién piensa que es el 14? No. El 14 eres tú, yo. ¿Por qué? Porque el artista se incluyó. Porque dijo, yo también soy como ellos. Soy un pecador. Yo dudo. Yo tengo mis momentos de incertidumbre. Tengo momentos de prueba. Entonces, nos damos cuenta que Jesucristo se despierta, o lo despiertan los discípulos. Y cuando lo despiertan, calla el viento, calla las aguas, y dice que hubo total bonanza, total tranquilidad. Había paz. Hermanos, cuando Cristo está en la barca, hay paz, hay tranquilidad. Pero cuando empezamos a preocuparnos por todas las cosas, a afanarnos como Marta se afanaba, empezamos a dudar, empezamos a ver que las pruebas que Dios pone delante nuestro son ¿para qué? Para moldear tu carácter, el carácter de Cristo, a la persona de Cristo. Yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, tiene alguna situación que debe estar pasando. Seguramente debe estar pasando una enfermedad. Y voy a decir, ¿por qué, Señor, tengo que pasar esta enfermedad? Y la enfermedad va a seguir. Y la enfermedad va a persistir. Pero Dios está haciendo verte que deposites su fe en Él. Y si Dios quiere que sigas con esa enfermedad, seguí orando por esa sanidad. Pero si Dios no permite la sanidad, sea agradecido. Cada día que pasa, sea agradecido. Sea agradecido, querido hermano. Momentos de la economía que pareciera que el país no levanta. Momentos donde no tienes trabajo, no llegas para el alquiler, no llegas para la garrafa,
No llegas para alimentar a tus hijos. Ten fe. Pero si tienes 2 manos, 2 pies, sal a trabajar. Ve y busca el trabajo. La prueba va a seguir estando. Seguramente a poquito vas a ir pagando tus deudas. Pero hay una parte donde nosotros hacemos y debemos permanecer, debemos persistir en medio de la prueba. Dios está probando que debemos soportar. Y es lo que dice en 1 Corintios 10:13. Si quieren buscarlo, 1 Corintios 10:13. El versículo 13 dice: no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel, como es cantado, fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. El Señor te está diciendo soportar. No te está diciendo huir de eso. Quédate en el camino, basta. No, hermanos. Estamos viendo que la fe salvífica es buena para arrepentimiento, bárbaro. Pero ahora Dios está probando tu fe, para que sea una fe progresiva, para que sigamos creyendo, para que sigamos viviendo en Cristo Jesús. Pero Él nos está pidiendo que soportemos esos momentos. Porque igual soportar ese momento, pasada esa prueba, Dios te va a dar la salida. Pero debes soportarla. Debes soportarla, debes ser agradecido por lo que Dios permite que te está pasando. Sea una enfermedad, sea falta de trabajo, peleas en la familia, dificultades económicas. Dios lo permite para moldear tu carácter. Al de Cristo y darte paz. Hay un ejemplo de 2 alumnos con un maestro en Japón, y un alumno le decía al otro, porque ya conocían al profesor, pero uno lo conocía más que el otro, y le dice: anda hasta el profesor y empujalo, golpealo así, a ver qué te dice. Y el profesor tranquilo, así apacible, no tenía maldad para nada, y lo empuja, va y le dice: perdón. Y el profesor le dice: sí, no pasa nada, está bien. Bien, este alumno japonés de una universidad se viene a Latinoamérica y le dice a un compañero: anda a empujarlo a ese profesor. Ahora hablamos de un profesor acá en Latinoamérica. Le dice: empújalo a ese profesor. Y ya cuando lo empujó a ese profesor, ya vio otro carácter, otra manera de responder. ¿Qué te pasa? Le dice, lo empujó. Entonces, ¿qué me está enseñando con este ejemplo? Que muchas veces nuestro temperamento es probado y el carácter es el resultado justamente de cómo respondemos. El alumno decía: ese profesor, el primero de Japón, tiene un carácter fuerte. Y justamente nosotros entendemos todo lo contrario. Un carácter fuerte es un carácter altanero, que se enoja, que zapatea. Pero justamente tuvo un carácter fuerte porque soportó y no se movilizó para nada. No contestó, no respondió nada. Entonces, cuando venimos al ejemplo de este profesor de Latinoamérica, entonces este tiene un carácter dulce, tiene un carácter débil, porque respondió agresivamente. Entienden, hermanos, que debemos soportar, como este ejemplo, soportar la prueba. Saber tener paz en el Señor. El otro punto, que muchas veces el Señor nos confronta ante el peligro de extraviarnos. Estamos en la fe, vivimos en la fe. Bien,
El Señor nos prueba para que permanezcamos. Pero hay un punto también donde podemos extraviarnos, podemos perdernos. Podemos, como dice la palabra, deslizarnos. ¿Sabes cuándo nos extraviamos? Cuando el pecado está en la puerta. Ahí es cuando nos extraviamos. Y no solo está en la puerta, sino que le damos lugar y perdemos el rumbo. Está el héroe Abel, pero está el otro. ¿Quién era el otro? Caín dice que después de que él hizo su ofrenda, ¿cómo creen que estaba? ¿Alegre? ¿Feliz? Estaba enojado. Dice que su semblante había cambiado, que Dios no aceptó su ofrenda. Hermanos, cuando nos extraviamos somos como Caín. Nos empezamos a deslizar de a poquito. Pero no nos empezamos a dar cuenta que el problema comienza acá, en el corazón. Porque dice que Dios vio agradable la ofrenda de Abel, porque su corazón entendió que daba amor, lo hacía con amor. Porque lo que sacrificó fue el mejor corderito, fue lo mejor, el perfecto, el más gordo. Eso fue lo que entregó. Pero no solo vio esa intención, sino que vio la intención del corazón. Vio la intención del corazón. ¿Y qué es lo que pasa en las iglesias? Sea grande, sea chica, tenga muchos miembros, pocos. Cuando es muy grande, se reduce muchas veces los miembros que trabajan. Y cuando es chica, pareciera que también. Pero igual, hay problemas. Hay problemas. Entonces, hay hermanos que se creen mejor que otros. Hay hermanos que piensan que es el que mejor hace las cosas y es el único que capaz que la puede hacer. Y creen que están haciendo bien, cuando están en su corazón haciéndola de una manera que no es espiritual. El pasaje me dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es aconsejar a las personas que dejen la ira, que dejen el resentimiento. Y muchas veces somos así. Somos así. Muchas veces somos de esa manera. El pasaje en Efesios no solo dice, si se enoja, no peque. No deje que el sol se ponga estando aún enojado. Y es más, dice, ni dé cabida al diablo. Muchas veces el creyente tiene mucho conocimiento, sabe mucho, pero lo aplica poco. Y he estado en esa situación. Dios me ha mostrado en este último tiempo dos hermanos que están trabajando en mi vida. Que muchas veces uno se pensaba que era especial, que tenía conocimiento y que se había encerrado en una estructura. Y estos dos hermanos me han mostrado que debo dejar de ser estructurado, debo dejar de ser un religioso. Debo dejar de tener prejuicios por lo demás. Entonces me daba cuenta que estaba en peligro de extraviarme, que capaz que estaba pecando con el hermano o con los hermanos.
Muchas veces he estado en esa situación y hoy en día doy gracias a Dios por estos hermanos que me han hablado y me han dicho, trabaja para hacerlo por amor. Deja que te conozcan los hermanos. Involucrate, pero con un corazón sincero y alegre. No tengas rencor. No tengas rencor. Tenés mucho conocimiento, pero necesitas aplicarlo. Necesitas aplicarlo. Deja el enojo, deja el rencor, deja la ira de lado. Entonces empecé a servir de otra manera. Empecé a hacerlo de otra forma. Seamos pocos, seamos muchos, hacelo con amor. No seas como Caín. Él se enojó. El resultado se vio al final. Se vio al final. Pero también hay otro versículo, 1 Corintios 10:12. Que también me habla de aquel que está firme, de aquel que está bien, pero se confía. Se confía. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. Significa que nadie debe confiarse en su propia fuerza. La confianza y la fe la hemos depositado en Dios, en nuestro Salvador, en Cristo. Y en Él tiene que ser renovada nuestra fuerza. En Él y solo en Él. Ya que aquellos que se sienten muy seguros pueden ser vulnerables a la tentación, a caer en pecado. Caín se sentía seguro de su ofrenda, pero Dios no la aceptó porque su corazón no estaba haciéndola como se debe hacer. Hermanos, Hebreos me habla de esta fe. Y Hebreos en el versículo 6, para ir terminando, dice: en la nueva versión dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y vamos a los últimos versículos de Hebreos y empezamos a ver que así como Abel, todos estos héroes, miren cómo fueron terminando. Versículo 37. Dice que algunos fueron apedreados, otros aserrados por la mitad, asesinados a fila de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Fíjense, en el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Y hermanos, nosotros tenemos toda la palabra. Tenemos todo aquí para creer completamente a lo que es la palabra de Dios y guiarnos por ella y buscar la intimidad que tenía Abel, porque estoy seguro que Abel hablaba con Dios, tenía comunión con Él. Y hermanos, eso nos llama a tener tiempo de oración. No sé qué tiempo tú le dedicas a la oración, pero debes tener comunión con Él. No sé qué tiempo tú le dedicas a la palabra de Dios, pero debes leer, porque necesitas
necesitas escuchar la voz de Dios cuando Él te responde. No cuando tú piensas que es ahora el momento, no. Si tú tienes fe, entonces vas a entender que Dios te habló, que Dios hizo algo posible en tu vida. ¿Saben? Solo obtuvieron un testimonio favorable de fe estos héroes. Abel fue uno de ellos. Abel nos muestra que él ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice que alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿De quién que murió y resucitó habla por ella? De Cristo. Su muerte aún habla más de lo que hizo en vida, porque su muerte hizo posible que nosotros obtengamos esta fe. Su muerte hizo posible que nosotros obtengamos esta salvación. Hermanos, es importante arrepentirse y creer al Evangelio. Pero es importante también confesar nuestros pecados a diario. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y si nosotros mantenemos esos pecados, se van acumulando. Se van acumulando. Se van enojando. Van teniendo ira, resentimiento. Y se van a poder deslizar. La idea es permanecer en este camino. La idea es que tengamos esa fe progresiva para andar en este camino que Dios nos permite andar. Hacemos una oración, hermanos. Hacemos una oración y les agradezco el poder estar aquí hoy. Padre, te agradezco porque un día hemos oído ese mensaje en el cual fuimos salvos. Ese día nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón porque nos arrepentimos. Y tu Espíritu vino a morar en nuestras vidas. Y decidimos vivir para agradarte a ti ahora. Sabemos que vamos a seguir viviendo momentos de prueba. Vamos a tener esos días así. Pero sabemos que contigo lo vamos a pasar, lo vamos a soportar. Pero no solo la vamos a soportar, sino que tú dices que le vas a dar la salida. Padre, ayúdanos a hacerte fiel en lo poco. Padre, tú hiciste todo por nosotros en la cruz. Tú ocupaste nuestro lugar. Lo único que nosotros hicimos fue creer al Evangelio, fue creer lo que hiciste hace 2000 años. Fue creer que hay un ser divino que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Él lo creó. Pero de la misma manera también mandó a su Hijo. Y tu Hijo te obedeció. Y damos gracias. Porque hoy hemos creído. Hoy tenemos fe. Pero queremos que esa fe permanezca. No queremos apartarnos de ella. No queremos alejarnos de ella. Sabemos que en ella tenemos promesas que tú tienes para cumplir. Gracias por los testimonios de estos hermanos que vivieron, pero no vieron lo prometido. Nosotros hoy nos das esa oportunidad. Permítenos, Padre, que así como una vez creímos, compartir esta fe con otros. Gracias por este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por los hermanos aquí presentes. Bendice sus vidas. Bendice sus hogares. Bendice esta congregación. Te lo pedimos en el nombre que es en Cristo Jesús.